Integrales de línea. Hasta ahora hemos visto varios tipos de integrales dobles, integrales triples, sobre áreas, superficies, longitudes, pero todas basándonos en los ejes X, Y, Z. Vamos a entrar a una nueva área que se conoce como análisis vectorial. Comenzaremos con la definición de integrales de línea. Supongamos que tenemos una curva. Esta curva, y que queremos conocer el área bajo la curva, bajo otra curva diferente, pero sobre esa curva, no sobre el eje X, Y o Z, que están dadas por las integrales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Recordemos que la integral de una función respecto a X es el área bajo la curva de la curva que da la función f de x sobre el eje x. Y recordemos que la longitud de arco era la longitud de una curva, de un segmento de curva, sin importar que no fuera el eje x, y o z, que antes estaba dado por el diferencial de x, de y o de z. Entonces, es un avance de este concepto de longitud de arco, pero ahora para obtener su equivalente en área bajo la curva. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Lo voy a escribir aquí. Si antes teníamos dx, ahora tenemos ds. O sea, si antes era la longitud en un intervalo de un eje, que es una recta, ahora tenemos la longitud en un intervalo sobre una curva. Si antes teníamos el área bajo la curva hacia, o más bien sobre, un eje, por ejemplo el eje X, ahora lo que tenemos es una integral de línea que nos va a dar el área bajo la curva que está dada por esta función, pero sobre otra curva que está especificada por ds, por ese diferencial, cada sección. Ya no estamos trabajando en los ejes, sino en estas secciones. Miren, esta es la curva de la que queremos integrar y es el área bajo la curva, así tal cual. Para encontrar la integral respecto a x, lo que hacíamos era dividir en rectángulos esa sección, tomando como base el eje x, pero aquí va a ser la base la curva que no es recta. Espero que se entienda esta idea. Entonces, la integral de línea nos permite encontrar integrales de funciones sobre otras funciones, sobre otras curvas. Por eso dividimos en delta S, ya no delta X, delta Y, delta Z, sino delta S, porque pues no es recta, no es un eje, la curva sobre la cual estamos integrando, o respecto a la cual estamos integrando. Ok, si nos encontramos entonces en el espacio, esta misma imagen la podríamos extrapolar al espacio y tendríamos esta expresión. Ahora la función está descrita por una función en 3 dimensiones que puede estar dada, no sé, por este cable tal vez. Este cable nos da la función y queremos sobre una curva que está dada por este otro cable. Entonces este cable me indica aquí en el espacio sobre quién voy a integrar, y el otro cable me indica, vamos a, aquí una pequeña, qué es lo que voy a integrar. Entonces voy a encontrar toda esa área entre estos dos cables, que sean de una sola dimensión, no tienen grosor, supongamos. Entonces, conviene expresar estas curvas en forma paramétrica. Sabemos que r de t es igual a x de t en y más y de t en j. Es decir, estoy parametrizando cada x, cada punto en x y cada punto en y. Ya sabemos cómo parametrizar, cómo eliminar parámetros y todo esto. Recordando el tema de longitud de arco, sabemos que el diferencial de arco, cada uno de estos intervalos en los que dividimos, infinitesimales, está dado por la norma de la derivada de la función vectorial que describe la curva por el diferencial de t, que es el parámetro que usamos para la curva.
lo cual es la raíz de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Y entonces la integral de línea para una función en el plano sobre una curva descrita por esta función paramétrica sería la integral de a a b, según el parámetro, de la función por su diferencial de s. Y ese diferencial de s está dado por esto, donde recordemos el concepto de jacobiano. Este término, que es la derivada de, la norma de la derivada del vector paramétrico de la función, es el jacobiano que necesito para hacer el cambio de variable, porque estoy trabajando en x, y ahora voy a trabajar respecto a t. Entonces esto es un jacobiano, si se dan cuenta, porque es literalmente la derivada de s, que es la nueva curva, respecto a t. Estoy haciendo un cambio de variable, y entonces ese jacobiano es lo que yo necesito al despejarlo aquí para hacer el cambio de variable. En 3 dimensiones la expresión sería x en y, y en t en j y z en k. Por lo tanto, su derivada sería la raíz cuadrada de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado más la derivada de z al cuadrado. Siendo este el nuevo jacobiano. ¿Qué sustituyo? Bueno, la función sustituyo los parámetros. Aquí me faltó un paréntesis. Agrego el jacobiano que necesito y el cambio de diferencial. Ya no es s, porque bueno, no podemos integrar directamente respecto de s, pero sí respecto a un parámetro que esté. Y así es como funcionan las integrales de línea en forma paramétrica. Hagamos un ejercicio. Esta es la primera forma de representar las integrales de línea. Vamos a ver varias. Integral de x cuadrada menos y más 3z respecto a una curva dada por c. Esto indica que es una integral de línea, es decir, que no va a ser un integral respecto a x, y o z, alguno de los ejes, o a r o teta, o dependiendo de las coordenadas que estemos, sino sobre una curva ya sea en el plano o en el espacio. Entonces el segmento que nos dan es el siguiente. X, Y, Z, y nos dicen que la curva comienza en el origen 0,0,0 y termina en 1,2,1. Vamos a integrarla sobre ese segmento de recta, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer primero es parametrizar ese segmento de recta. ¿Cuál sería la ecuación paramétrica? Bueno, tenemos los dos puntos, ya con eso lo hacemos. X es igual a el punto inicial, bueno, en 0, más el parámetro que utilicemos por el cambio que hay en las x, que es de una unidad, entonces sería t. Y es igual a el punto inicial, que es 0, más el parámetro que es t, por el cambio que fue de 2 unidades. Y por último nos queda t. Eso lo sabemos por la ecuación de la recta en el espacio que se ve en geometría analítica. ¿Cuáles son los valores de estos parámetros? Pues van de, según veo aquí, pues 0, 0, 0 me da 0. Entonces va de 0 a 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 1, es de 0 a 1. Esos son mis parámetros, mi intervalo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, derivar. Ya sé que lo exprese como una función vectorial o la tenga en la forma paramétrica, está bien, no hay problema, es lo mismo. 1, 2 y 1. Ese es el vector. Entonces tengo que obtener ahora la norma de este vector de derivada, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 6. Y ya puedo armar mi integral. Sería la integral de esta función, pero bueno, hay que sustituir los parámetros, hay que cambiarlo. Ya no es x cuadrada, sino t al cuadrado. Ya no es y, es 2t. Y no es z, es t, entonces es ahora 3t. Y ds ya no es ds, sino que es raíz de 6, que qué bueno que fue una constante, porque pudo haber sido una función, por dt. Donde esa raíz de 6 es el jacobiano que necesitamos.
Y entonces vamos a integrar. Extraigo raíz de 6. Bueno, la voy a integrar desde 0 hasta 1. Entonces extraigo raíz de 6. E integro. ¿Qué me queda? T cúbica sobre 3 menos 2t cuadrada sobre 2 más 3 medios. No, a ver si es ambos son t. Sí, esto se puede simplificar como t. Entonces que solo me quede más t cuadrada sobre 2. Todo evaluado de 0 a 1. Lo cual es igual a raíz de 6 por 1 tercio más 1 medio menos 0 tercios más menos 0 medios. Entonces nos queda 5 sextos. 5 raíz de 6. 5 sextos de raíz de 6. Ese sería el resultado de esta integral de línea. En este ejemplo, el valor de la integral de línea no depende de la parametrización del segmento de recta. Con cualquier parametrización suave que realicemos, no importa, ya les dije que hay muchas formas de parametrizar, se obtiene el mismo valor. Se pueden utilizar, les voy a dar algunos ejemplos de parametrizaciones que se pueden utilizar. Pudimos haber utilizado x es igual a 1 más 2t, y es igual a 2 más 4t, y z es igual a 1 más 2t. Esa es una que funcionaría. Esto iría desde menos 1 medio hasta 0. Otra que pudimos haber utilizado es x es igual a menos t, y es igual a menos 2t, y z es igual a menos t. Y esta iría desde menos 1 hasta 0. Y ambas serían correctas y ambas me darían el mismo resultado. No importa qué parametrización utilicemos, siempre y cuando la parametrización sea correcta. Algunas veces tenemos que resolver integrales de línea que no pueden ser resueltas de una sola integral. Lo vimos también en las integrales dobles, triples. Y hay que separar en varias integrales. Entonces puedo separar en una integral, más otra integral, más otra integral, todas dándome segmentos de esa línea completa. Por ejemplo, quiero evaluar la integral, es la integral de la función x respecto a la curva dada por esta gráfica. Veamos. No siempre nos van a dar la función. Nosotros muchas veces vamos a tener que determinarla a partir de su gráfica. Por eso debemos conocer de geometría analítica. Nos dice que está orientada de esta forma. Este es 0,0, es el origen, y este es 1,1. Bueno, esta curva sería y igual a x, y esta curva es y igual a x cuadrada. Ahora, ¿cómo la podemos expresar en forma paramétrica? Bueno, podríamos dividirla en dos curvas. Y igual a x y y igual a x cuadrada. La recta, el segmento de recta y el segmento de parábola. La primera sería r de t es igual a ¿qué? Que veamos, pues t, el parámetro en y, más t en j, porque si y es igual a x, entonces y también es t. Y su derivada sería 1 en y más 1 en j. La segunda curva estaría dada por, vamos a llamarle curva 1, curva 2, r de t es igual a t en y más t cuadrado en j, y la derivada sería y más 2t en j. ¿Será que nos funcione? Veamos. Si utilizo las mismas condiciones, esta iría de qué a qué. Empieza en 0,0, entonces iría de 0 a y termina en 1,1, de 0 a 1. Porque va de aquí a acá. Esa es la dirección que me expresa, de aquí hacia allá.
Y ahora, ¿será que pueda conservar esa misma dirección con la otra parametrización que realicé? Veamos, si empiezo en 0,0 para t, perdón, si empiezo en 0 para t, empiezo en 0,0 para esta curva, o sea que empiezo aquí. Y termino acá, entonces la dirección sería esta. Por lo tanto, esta parametrización no es correcta. No me sirve, a pesar de que es la más sencilla de hacer, pero no me va a servir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a intentar otra parametrización. ¿Cómo empezar con el lado contrario? A ver. Y debo empezar con 1,1, pero estoy empezando con t igual a 0. Así que, ¿por qué no? Le sumo 1. O sea, t más 1. Veamos si funciona. Y lo mismo pasaría con j. Y debo terminar en 0,0. Pero ahora valiendo 1. 1 más 1 da 2. No, entonces no me sirve. Pero ¿qué tal si en lugar de sumar resto? 1 menos t y 1 menos t. Tal vez me funcione. No, pero si este es 1 menos t, este tendría que ser 1 menos t al cuadrado. Claro que sí, porque es y cuadrado. Y igual a x cuadrada, perdón. Entonces el anterior era 1 más t y 1 más t al cuadrado. Pero seguían dando lo mismo. Porque eran 0 y 1. Ok, entonces veamos. 0, 1 menos 0 es 1. Ok. 1 menos 0 al cuadrado es 1 al cuadrado es 1. Perfecto. Ahora con 1. 1 menos 1 es 0. Bien. 1 menos 1, 0 al cuadrado 0. Entonces esta parametrización sí nos sirve. La derivada sería menos 1 más 2 por 1 menos t por menos 1. O sea, menos 1 en i más menos 2 más 2t en j. Que si vamos a sacar raíces nos conviene mejor factorizar. Menos 2 por 1 menos t en j. Bien. Ahora, la norma de esta raíz, de esta derivada, perdón, es raíz cuadrada de 1 más 1. O sea, raíz de 2. Y la norma de esta derivada es la raíz cuadrada de 1 más 4 por 1 menos t al cuadrado. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en las integrales. Entonces separo esto en dos integrales. Primero la de aquí y luego esta. Estoy sacando toda la superficie. Integral desde 0 hasta 1 de x, pero x es t, respecto a la curva, que está dada por su jacobiano, que sería raíz de 2 por dt, más la integral de 0 a 1 de x, que ahora es 1 menos t, por el jacobiano, que es raíz de 1 más 4 por 1 menos t al cuadrado, respecto a t. La suma de esas dos integrales, me da como resultado la integral de línea que yo deseo, de toda la curva por completo. Tuve que seccionarla. Empiezo. Raíz de 2 por la integral de t, que es t cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a 1, que es igual a raíz de 2 por 1 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cuadrado sobre 2, o sea, raíz de 2 sobre 2. Y esta es, tomo como variable 1 más 4 por 1 menos t al cuadrado, todo completo. La derivada de esta variable sería
8 por 1 menos t por la derivada de b, que sería menos 1. Entonces es menos 8 por 1 menos t por dt, eso sería el diferencial. Tengo ya 1 menos t aquí y tengo el dt, me hace falta un menos 8, entonces agrego un menos 8 y extraigo un menos 1 octavo para que no se altere la ecuación. Multiplico y divido por el mismo número para que no se altere la ecuación. Por lo tanto, el resultado es menos 1 octavo de 1 más 4 por 1 menos t al cuadrado elevado a 3 medios sobre 3 medios. Todo evaluado desde 0 hasta 1. Que sería 8 entre 2 es 4, nos queda un doceavo de 1 más 4 por 1 menos 1 al cuadrado, que es 0, entonces me queda 1 elevado a 3 medios. Menos 1 más 4 por 1 menos 0, nos queda 1, 1 cuadrado es 1, por 4 es 4, 1 más 4 es 5. 5 elevado a 3 medios. O sea, más un doceavo por 5 elevado a 3 medios menos 1. 1 elevado a 3 medios es 1, ya lo sabemos. El resultado entonces es ese. Ahora, si sumamos ambos términos, se puede expresar como 5 raíz de 5. ¿Hay algún factor común? Bueno, tal vez el medio. Entonces podría ser 1 medio por raíz de 2 más 5 sextos de raíz de 5 menos 1 sexto. Y bueno, no tendría mucho sentido. Yo creo que mejor lo dejamos así. Esa sería la forma más simple de expresar el resultado. Hagamos ahora una integral de línea para una curva en el espacio. Estas dos que hicimos fueron en el plano, vamos al espacio. Quiero la integral de línea de x más 2 respecto a la curva dada por r de t es igual a t en i más 4 tercios de t elevado a 3 medios en j más 1 medio de t cuadrada por k, que va desde 0 hasta 2. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a encontrar la derivada de esta función paramétrica, sería 1i más 2t elevado a 1 medio en j más t en k. Obtengo la norma. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, t en los medios al cuadrado es t, más t cuadrada. Y esto lo puedo factorizar, tal vez, a completar cuadrados. Sí. Bueno, vamos a dejarlo de esa manera y si fuera necesario lo haría. La integral entonces sería integral de 0 a 2 de x, que es t, más 2 por el jacobiano por dt. Y entonces, si tomo como variable
1 más 4t más t cuadrada, obviamente n sería un medio. La derivada de esta variable sería 4 más 2t, que es igual a 2 por t más 2. Y el diferencial sería 2 por t más 2 por dt. Tengo t más 2 y tengo dt. Me hace falta un 2 y extraigo un medio. Entonces es un medio de 1 más 4t más t cuadrada elevado a 3 medios sobre 3 medios. 2 y 2 se van. Todo está evaluado desde 0 a 2. Y es igual a 1/3 de 1 más 4t. No, 1 más 4 por 2 más 2 al cuadrado elevado a 3 medios menos 1 más 4 por 0 más 0 al cuadrado elevado a 3 medios. Sabemos que todo esto da 0 y 1 elevado a 3 medios es 1. Entonces es 1 más 4 por 2, que es 8, 2 al cuadrado es 4, 4 más 8 es 12, más 1 es 13. 13 elevado a 3 medios es 13 raíz de 13, menos 1. Este es el resultado de esta integral de línea en 3 dimensiones. Las integrales de línea se pueden hacer también en campos vectoriales. Por ejemplo, bueno, el ejemplo más común es el del trabajo. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza puede estar dada por un campo vectorial de fuerzas, ya sea fuerzas eléctricas, magnéticas, gravitacionales, etc. Y la distancia puede estar dada por una curva en el espacio o en el plano. Pero la fuerza no actúa de manera directa a la curva, sino de manera tangencial. O sea, si la curva está así, la fuerza actúa de manera tangencial. Así que los tengo que multiplicar por el vector tangente, que ya lo conocemos, para obtener ese efecto de la fuerza del campo gravitacional, el campo eléctrico, de cualquier campo, sobre la curva a la que estamos integrando. De manera que esto multiplicado por el diferencial de distancia, de longitud, en la curva sobre la cual vamos a integrar, nos da el resultado del trabajo. De aquí proviene lo que se conoce como integral de líneas de campos vectoriales. Se generó como un esfuerzo para una aplicación para hallar el trabajo de realizado sobre un objeto que se mueve en un campo de fuerzas. El movimiento estaría descrito por la curva, ya sea un campo cuadrático inverso, como un campo gravitatorio, un campo magnético, un campo eléctrico, etc. Por lo tanto, esto se pudo llevar a una generalización matemática para cualquier campo vectorial.
El trabajo entonces sería la integral de línea del campo vectorial de fuerzas por el campo vectorial que nos da el vector unitario tangente. Perdón, el campo vectorial de fuerzas por el vector unitario tangente. Ambos, hacer funciones vectoriales o vectores, nos dan una función escalar por el producto punto, producto escalar. Esto nos da una función escalar, una f de x, y, z. Respecto a la curva, lo cual es una integral de línea. Por lo tanto, si estamos trabajando con campos vectoriales, esa función va a estar determinada por el producto punto del campo vectorial por el vector tangente al campo vectorial. Sabemos que entonces el campo vectorial y el vector tangente se obtiene ¿cómo? Derivando la curva y dividiéndola entre la norma de esa derivada para encontrar el vector tangente en esa curva. Y a su vez sabemos que el diferencial de este necesita el jacobiano, que es la derivada, la norma de la derivada de esa curva. ¿Qué ocurre? Se cancelan y nos dejan con el campo vectorial por la derivada de la curva sobre la cual estamos integrando por dt. A esto le vamos a llamar de la siguiente manera. Miren, si derivamos r respecto a t, pues nos queda r' de t. O sea, r de t respecto a t. Si yo diferencio de r, es igual a r' de t por dt. O sea que esto es de r. Y se puede simplificar así. O sea, decir que toda esta integral de línea que se expresa de estas formas se puede expresar como el producto del campo vectorial o de la función vectorial que describe el campo vectorial por el diferencial de la curva de R. Voy a hacer un resumen de todo esto. El campo vectorial tendría que sustituirse por la parametrización de la curva y multiplicarse por la derivada de esa curva e integrarse respecto al parámetro de la curva. Hagamos un ejemplo. Quiero encontrar el trabajo realizado por el campo de fuerzas f de x, y, z. Les digo que esto casi siempre se aplica para trabajos, pero cuando les pongan la integral de un campo vectorial respecto a una curva, bueno, se puede utilizar esta expresión. El campo vectorial está dado por la función vectorial menos un medio de x en y, menos un medio de y en j y un cuarto de k. Y queremos sobre la partícula que se mueve a lo largo de la hélice dada por, esta es la ecuación que describe el movimiento de la partícula, coseno de t en y más seno de t en j más t en k. Y va desde el punto 1,0,0 hasta el punto menos 1,0,3 pi para t. Bien, entonces vamos a aplicar todo esto que ya conocemos. Tenemos la función vectorial que es esta. Esto es x, esto es y y esto es z para la curva. Entonces sustituimos el campo vectorial ahora en términos de t, estaría dado por menos un medio de coseno de t en y menos un medio de seno de t en j más un cuarto en k. Derivamos también
esta función vectorial, que sería menos seno de t en i más coseno de t en j más k. Y ahora lo que debemos hacer es obtener el producto punto de ambos, de el campo vectorial por la derivada, que es menos 1/2 coseno de t, coma, menos 1/2 seno de t, coma, 1/4, por menos seno de t, coma, coseno de t, coma, 1. Esto es igual a una función escalar, que está dada por menos 1/2, menos por menos es más, o es 1/2 de seno de t por coseno de t. Menos por más es menos, 1/2 seno de t por coseno de t, se cancelan. Y 1/4 por 1 es 1/4. O sea que me queda solamente 1/4. ¡Qué perfecto! Se simplifica por completo. ¡Qué bueno! Porque pudo haber sido una función un poco más extensa. Y ahora lo que debo hacer es integrar desde... ok, vamos a ver. Ese 1/4 representa todo esto. ¿Cuáles son las cotas? Deben estar en función del parámetro. Estas son x, y, z, entonces necesito sacar un parámetro a partir de ahí. El parámetro, coseno de t es 1. ¿Cuánto debe valer t? Siempre sacamos el arcocoseno, simplemente. 0. ¿Aplicaría para esto coseno de 0? Sí, 0. Arcoseno de 0, 0. Está bien. Y bueno, aquí está t, ese es el parámetro. Ahí nos está dando t es el parámetro, entonces es este. 0 y 3pi. Ya no necesito más. T es el parámetro, z vale 0 y aquí 3pi. Son 0 y 3pi. Y entonces lo que debo hacer es integrar. Sería 1/4 por t de 0 a 3pi, que es igual a 1/4 por 3pi menos 0. O sea, 3/4 de pi. Ese es el resultado de este campo vectorial, de esta integral de línea sobre de un campo vectorial. En integrales de línea de funciones vectoriales, la orientación de la curva es importante. Si la orientación de la curva se invierte, el vector tangente unitario que estamos utilizando también se invierte, tendría el sentido contrario. Veamos un ejemplo de ello. ¿Qué podemos decir? Que la integral de línea de una curva invertida es igual al negativo de la integral de línea de la curva original sobre ese campo. Por ejemplo, tenemos la función vectorial xy, f de xy es igual a y en i más x cuadrada en j. Ahí está. Queremos encontrar la integral de línea a lo largo de las dos curvas. La primera curva es R1 de t igual a 4 menos t i más 4t menos t cuadrada en j, desde 0 hasta 3. Y la segunda curva es t en i más 4t menos t cuadrada en j, desde 1 hasta 4. ¿Cómo se ven estas curvas? Bueno, vamos a checar. La curva 1 es esta y la curva 2 es esa. Son prácticamente la misma curva, pero en sentidos distintos. Vamos a ver qué resultados nos dan utilizando ambas curvas. Va, pues.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar las derivadas. Voy a hacer aquí las dos comparaciones. Comienzo con la curva 1. La derivada de la curva 1 es menos i más 4 menos 2t en j. Si sustituyo el campo vectorial descrito por esta función vectorial es igual a 4t menos t cuadrada y más t, 4t menos t cuadrada y, más 4 menos t al cuadrado en j. No hay j, simplemente no sé, porque es un campo vectorial. Sí, perdón. Ahora tengo que obtener el producto a punto de estos dos. Va 4t menos t cuadrada, 4 menos t al cuadrado por menos 1, 4 menos 2t. Multiplico. 4t por menos 1 es menos 4t, menos t cuadrada por menos 1 es t cuadrada. ¿Es 4 menos 2t? Sí. Sería 4 menos 8t más t cuadrada por 4 menos 2t. Esto es menos 4t más t cuadrada más, veamos. Comienzo con t cuadrada. T cuadrada por 4 es 4t cuadrada. 8 menos 8t por menos 2t es 16t cuadrada. Menos 8 por 4 es menos 32t. Menos 8t por 4 es menos 32t. Y menos 2t por 4 es menos 8t. ¿Qué nos falta? Ya multipliqué. 4 por 4 es 16. Ok, falta t cuadrada por menos 2t, que sería menos 2t al cubo. Ahora simplifico. Menos 2t, todo esto es igual. Menos 2t al cubo, t cuadrada más 16t cuadrada, 17t cuadrada. Menos 2t cuadrada, no. Solo sería 17t cuadrada y este 4t cuadrada sería 21t cuadrada. Más 21t cuadrada. Ahora, menos 4t menos 32t son menos 36t. Menos 8t menos 44t. Ya está. Me faltaría algún término. 40. ¿Qué hago? Más 44t. Y ahora, 16 queda simplemente como 16. Menos 4t más t cuadrada. Y tenemos menos 2t cúbica.
al cuadrado es 4. Por 2 es 8. 4 menos 8t. Ajá, más t cuadrado. Eso está bien. Por 4 menos 2t. 4 por 4 es 16. Sí, 4 por 4 es 16. Ok, pero es que no desarrollé el 4 al cuadrado. 16 por 4 son 64. Ese fue mi error, perdón. 64. Y entonces queda 16 por 4, 64. Y 16 por menos 2t es menos 32t. Menos 32t, menos 32t, eso menos 64t. Menos 4t son menos 68t. Más 64. ¿Ok? Ahora esto es lo que tendremos que integrar. Lo voy a integrar aquí en esta sección, tal vez sí tenga. Voy a integrar desde 0 a 3. Bueno, voy a borrar esto. Espero que ya lo hayan copiado. Lo voy a borrar. Pueden pausar el video si lo necesitan o regresarlo. Va a ser la integral de 0 a 3 de menos 2t cúbica más 21t cuadrada menos 68t más 64 respecto de t. Todo esto es con la curva 1, que es igual a menos t cuarta sobre 4 menos t cuarta sobre 2 más 21t cúbica sobre 3, 7t cúbica menos t cuadrada sobre 2 por 68 menos 34t cuadrada más 64t. Todo evaluado de 0 a 3. Lo cual nos da, si ustedes lo meten en la calculadora, bueno, lo de 0, 0, 0, 0, se van todos los ceros, me quedan los de 3. 3 elevado a la cuarta potencia entre 2 por menos 1, más 7 por 3 elevado al cubo, menos 34 por 3 elevado al cuadrado, más 64 por 3, es 69 medios. Vamos ahora a hacerlo con la otra, la curva en sentido contrario. Tenemos R' de la curva sería I más 4 menos 2t. Así nada más. En J. Ahora, sustituyendo en el campo vectorial, que sería 4t menos t cuadrada en I más t cuadrada en J, y obteniendo el producto punto, que es 4t menos t cuadrada, t cuadrada por 1,4 menos 2t. Ustedes pueden presentarlo como prefieren, yo prefiero cambiar el formato que utilizo para que sea más fácil de multiplicar, pero ustedes pueden dejarlo en la forma canónica. 4t menos t cuadrada por 1 es 4t menos t cuadrada. T cuadrada por 4 es 4t cuadrada. T cuadrada por menos t es menos 2t cúbica. O sea que tengo 4t menos t cuadrada más 4t cuadrada menos 2t cúbica. Y eso es lo que tengo que integrar. Voy a borrarlo, espero que lo hayan copiado. Pueden regresar y poner pausa. Integral de 1 a 4 de 4t menos t cuadrada más 4t, pero 4t cuadrada menos t cuadrada nos da 3t cuadrada. Más 3t cuadrada menos 2t cúbica respecto a t. El resultado es
2t cuadrada más t cúbica menos 1/2 de t cuarta. Todo evaluado de 1 a 4, que sería 2 por 4 al cuadrado más 4 al cubo menos 1/2 de 4 elevado a cuarto potencia menos 2 por 1 al cuadrado menos 1 al cubo más 1/2 de 1 elevado a la cuarta potencia nos da menos 69 medios. Es decir, el mismo resultado, la misma cantidad, pero con un signo diferente. Tiene el signo opuesto por la orientación que estamos utilizando para la parametrización de la curva. Continuando con las integrales de línea, recordemos que las integrales de línea se pueden representar en forma diferencial también. Es otra forma de presentarlas. Si recordamos que la estructura del campo vectorial es m de x, y, z o m de x, y, como prefieran. Voy a ponerle nada más m para no especificar cuántas variables tiene. Más n en j. Y nuestra curva está dada por x de t, r de t, perdón. Supongamos que es de 2 dimensiones la curva. X de t en y más y de t en j. Entonces, al hacer la multiplicación de el campo vectorial por la derivada de la curva, se puede presentar lo siguiente. Aquí la derivada sería x' de t más y' de t. Sería m, n por x' de t, y' de t. O sea, m por la derivada de x respecto a t, más n por la derivada de y respecto a t. Ok, ahora, si pasamos esto a la integral de línea, esto sería entonces la integral de el producto de estos dos, que es m por la derivada de x respecto a t más n por la derivada de y respecto a t y ese de t a multiplicar las dos derivadas, ¿qué ocurre? Nos deja únicamente con m por dx más n por dy y el de se va. Y esa es otra forma de presentar a las integrales de línea. Se le conoce como forma diferencial. Está diferenciado tanto m como n. Si lo extendemos a 3 dimensiones, bueno, podría ser entonces p de x más q de y más r de z. Resolvamos un ejercicio en esta forma diferencial. Tenemos el círculo dado por r de t igual a 3 coseno de t en y más 3 seno de t en j. Sabemos que entonces es un círculo de radio 3 y el parámetro sería, como es todo el círculo, de 0 a 2pi. Y queremos evaluar la integral de línea de la función y cúbica de x más x cúbica más 3xy cuadrada.
de y. Esa es la integral de línea, pero en forma diferencial. De aquí sabemos que x es igual a 3 coseno de t, ese es el parámetro. Y que y es igual a 3 seno de t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar x respecto a t, que nos da menos 3 seno de t, y y respecto de t, que nos da 3 coseno de t. Y entonces diferencio. De x es igual a menos 3 seno de t, y de y es igual a 3 coseno de t, de t. Y lo sustituyo. Integral de 0 a 2pi, ¿de quién? Y cúbica. Y es 3 seno de t, entonces es 3 al cubo, que es 27, por seno cúbico de t, por dx, y dx es menos 3 seno de t, dt, más x cúbica, o sea, 27 coseno cúbico de t, más 3 por x, que sería 9 coseno de t, por y al cuadrado, que es 9 seno cuadrado de t. 9 por 9 es 81. Entonces es más 81 seno cuadrado de t, que viene de aquí, al sustituir esto aquí, por coseno de t. Todo por dy, y dy es 3 coseno de t dt. Okay, entonces sustituí todo, sustituí la y aquí, la y de cubo, me da esto. Sustituí dx, que lo obtuve derivando el parámetro y diferenciando. Sustituí esta función, tanto x como y, con los parámetros que están dados por la función vectorial. Y sustituí dy, que lo obtuve derivando este parámetro respecto a t y diferenciando. Ahora tengo que multiplicar y simplificar. Integral de 0 a 2pi, ¿de quién? Menos 3 por 27 es menos 81 por seno cuarta de t, al parecer, por dt. Más, veamos, 3 por 27 es 81, coseno cuarta de t, más 3 por 81 es 243. Seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t, todo por dt. Como este también tiene dt, lo puedo factorizar. Todos multiplicados por dt. ¿Puedo seguir factorizando? Sí, puedo factorizar el 81. Tendría 81 por la integral de 0 a 2pi de coseno cuarto de t menos seno cuarto de t, más 3 veces seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t, y todo integrado respecto a t. Voy a borrar esta parte, que bueno, ya no nos interesa ahora. Lo que queremos ya es resolver la integral. Y continuamos. ¿Qué podemos hacer? Podemos presentarlo como una diferencia, como un binomio conjugado, una diferencia de cuadrados, que será 81 por la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, más 3 veces seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t respecto a t. Y a su vez, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. 1 por esto, pues nos queda lo mismo.
sería 81 por la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, porque por 1 da lo mismo, más 3 seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t. Todo integrado respecto a t, y es mucho más fácil integrarlo. Ahora, hay una integral trigonométrica que nos dice que coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t es coseno de 2t. Entonces, esto lo sustituimos por coseno de 2t más otra identidad trigonométrica. Seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t revisemos las integrales, no vaya a haber algún error. Vamos bien. Seno por coseno de t es seno de 2t sobre 2. Entonces, seno cuadrado sobre coseno cuadrado es seno cuadrado de 2t sobre 4. O sea, elevado al cuadrado. Ok, ahora me falta multiplicarlo por 3. Entonces serían 3 cuartos. 3 cuartos de seno cuadrado de 2t. Ahora, este se puede integrar directamente. Si le agrego un 2, y extraigo un medio. Sí, creo que sí, no hay problema con ese. Pero ahora necesito utilizar una identidad trigonométrica que sería un medio de... No, un medio menos un medio de coseno de 4t. Y todo respecto a t. Ahora sí, separo. 81 por un medio por la integral de 0 a 2pi de 2 coseno de 2t respecto de t, más 3 octavos por la integral de 0 a 2pi de 1, o sea, de dt, menos la integral de 0 a 2pi de coseno de 4t respecto a t. Pero a su vez, aquí le tengo que agregar un 4 y sacar un cuarto. Por lo tanto, este es 81 por un medio de seno de 2t más 3 octavos de t menos un cuarto de seno de 4t. Todo evaluado de 0 a 2pi. Si sustituimos los valores, seno de 2pi por un medio más 3 octavos de pi menos un cuarto de seno de 4 por 2pi. Y lo mismo pero con 0, y lo restamos, nos da como resultado 243 cuartos de pi. Lo cual es el valor de la integral de línea que nos dan en forma diferencial. Ahora, si la curva está representada, por ejemplo, y igual a g de x, se puede hacer que x sea el parámetro y la forma paramétrica sería x igual a t y y igual a g de t. Entonces, en este caso, dx sería dt. Hagamos un ejemplo.
Quiero evaluar la integral de línea de y de x más x cuadrada de y. Que está describiendo al arco parabólico 4x menos x cuadrada. Desde 4,0 hasta 1,3. Que sería... algo así. Entonces, en lugar de pasar al parámetro, lo que podemos hacer es que x sea el parámetro. Entonces, si y es igual a 4x menos x cuadrada, pues la derivamos respecto a x y nos queda 4 menos 2x. Por lo tanto, al diferencial me queda 4 menos 2x por de x. Entonces, sustituyo nada más la de y. Siendo entonces la integral de, si el parámetro es x, pues entonces va de 3 a 4. No, de 4 a 1. En ese sentido, sí es cierto. Por y. Y sería 4x menos x cuadrada. Dx sigue siendo dx, porque es el parámetro, más x cuadrada, que sigue siendo x cuadrada, porque es el parámetro, y de y es 4 menos 2x respecto a x. Simplificamos, integramos y resulta algo mucho más sencillo. Vamos a ello. Integral de 4x menos x cuadrada más 4x cuadrada menos 2x cúbica, todo por dx, de 4 a 1, que será igual a menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 4x, todo integrado desde 4 a 1 respecto a x. Integro y obtengo menos 2x cuarta sobre 4, entonces es menos x cuarta sobre 2, más 3x cúbica sobre 3, entonces es x cúbica, más x cuadrada sobre 2, entonces es 2x cuadrada. Todo esto evaluado de 4 a 1. Si sustituyo, bueno, voy a hacerlo esta vez. Menos 1 al cuarto, la cuarta es 1, menos 1 medio, más 1, más 2 por 1 al cuadrado, 2. Ok. Ahora, más 4 elevado a la cuarta potencia, 4, 256, entre 2 es 128. Menos 4 al cubo, que es 64. Menos 2 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, por 2 es 32. Y entonces, veamos. 1 más 2 más 128 menos 64 menos 32 es 35. Menos 1 medio, pues 35 enteros son 70 medios. Entonces, menos 1 medio son 69 medios. Ese es el resultado de esta integral de línea en forma diferencial.